depresión. Fíjense que yo creo que de alguna forma yo tengo una experiencia buena en ese sentido. Porque además yo he sufrido muchas depresiones, algunas muy graves. Y ustedes me conocen, no intento ponerme solemne en ese sentido y tampoco voy a querer dramatizarlo mucho. Pero la verdad es que la depresión debe de verse de una forma muy objetiva. La depresión es una enfermedad por sí misma. Y como una enfermedad por sí misma, debe ser tratada también por sí misma. Los alcohólicos a veces solemos pretender que basta con venir a una tribuna, sacar lo que traigo cargando, apadrinarme y leer el libro azul o los pasos o la literatura de AA para obtener solución a prácticamente todos los problemas. Yo creo que estaríamos hablando de modo sensato si decimos que si alguien tuviera, por ejemplo, un problema muy grave de hepatitis, o tuviera un problema muy grave del corazón o los pulmones, sin duda la vivencia del programa le ayudaría porque lo llevaría a cuidarse y a ver objetivamente su problema, pero yo creo que sería absurdo pensar que, por ejemplo, alguien se puede aliviar de una enfermedad muy grave del corazón solamente practicando el programa. Tendría que echar mano sin duda de la visita al cardiólogo o al médico especialista para tratar la enfermedad que se padeciera en ese momento. Pues bien, la depresión es una enfermedad que debe tratarse de modo profesional en muchos de los casos. Por mi propia experiencia yo sé que cuando la depresión llega a ser crisis, una de las ideas más siniestras que se meten en la cabeza de alguien que está deprimido es el suicidio. Y el no escuchar la voz de un suicida que está advirtiendo que se quiere matar puede ser estar despreciando una señal de alarma que es verdadera. Generalmente cuando alguien llega en la depresión a decir ya no vale la pena, creo que lo mejor sería que yo me muriera, o que comience a regalar las cosas, o comienza a hacer cartas de despedida, o comienza de alguna manera a desprenderse de la vida, hay que tomarlo en serio. Porque esa gente sin duda está preparando realmente el camino para matarse. En el caso de un alcohólico o de un adicto a las drogas, el asunto se complica porque todas las anomalías que pueden ocurrir en el pensamiento de un alcohólico o de un adicto no permiten a veces tan fácilmente tratar esta neurosis. He conocido casos en México de AA, con muchos años, que se han pasado a veces hasta 5 y 6 años metidos en su cuarto como si fuera una covacha, abandonándose a sí mismos, porque la depresión era tan fuerte que no podían salir de ella. Los síntomas de la depresión no solamente se revelan en el sentido de que parece que nada me interesa. De hecho, hay una gran diferencia entre un resentido, por ejemplo, y alguien que tiene una depresión muy profunda. Para el que tiene una depresión muy profunda, llega el momento en que ni siquiera esto de que hemos venido hablando, las culpas, los resentimientos, la ira, lo que llamamos los defectos de carácter, han sido rebasados. Si ponemos a examinarlo, ustedes se van a dar cuenta que los defectos de carácter surgen como una forma de defensa frente a aquello que me asusta. El egoísmo, por ejemplo, es efectivamente una forma de la defensa frente al dolor que no quiero reconocer y que me atemoriza. La ira es una forma de reacción frente a aquello que me atemoriza y contra lo cual reacciono agresivamente. Sí, todos los defectos de carácter tienen mucho que ver con el ego desmesurado. La depresión es un paso más allá, cuando ya ni siquiera importa componer algo. Para el que está en plena depresión, ya no se trata de que le vayas a hablar de sus defectos de carácter. El punto está en que se ha puesto en una tierra de nadie, donde absolutamente ya nada tiene interés para él. Si alguien me dijera, ¿cómo podríamos definir la depresión? Yo le diría como una pérdida del asombro frente a la vida, como una pérdida del interés por cualquier cosa que esté viva o que huela a la vida. De hecho, un deprimido es alguien que ha decidido abandonar tanto el medio social, sus problemas, sus posibilidades, absolutamente todo lo que constituye la vida de un ser humano.
de la depresión al suicidio hay un pasito. Por otro lado, casi siempre los suicidas están pensando que no hay una mejor alternativa que matarse. Quizá podría comenzarse a platicar con un suicida, aunque yo recomiendo siempre que sea una gente que sepa lo que está haciendo, pero podría comenzar a hablarse con un suicida de tal manera que le quedara claro que el suicidio no va a resolver nada, que de hecho las cosas van a seguir igual o peor que como están en este momento. Frente a un suicida hay que aclararle perfectamente que lo que él quiere abandonar no es la vida, sino la clase de vida que está llevando, lo cual no es lo mismo. Y brindarle la posibilidad de que pueda ver que efectivamente hay una forma de vida distinta a la que él está llevando. Alguna vez, puesto frente a una gente de estas, le dije, ¿ya te quieres matar? Sí, ya me quiero matar. Por lo tanto, si ya te quieres matar, significa que la vida ya no te importa en lo absoluto. No, la vida ya no me importa. Bueno, si la vida ya no te importa en lo absoluto, por favor, abandona la vida que estás llevando. Si ya estás en el punto en que te quieres matar y la vida ya no te importa, pues entonces manda al diablo esta vida que estás llevando. Alguien podría decir, eso es muy irresponsable, porque a lo mejor tiene responsabilidades que cumplir, obligaciones que cubrir, etcétera, etcétera. Y yo les puedo decir algo, no podemos poner prácticamente ninguna carga sobre un ser humano que esté por arriba de su capacidad, de su necesidad o su derecho a la sobrevivencia. Las alternativas que pueden usarse para enfrentar la depresión pueden ser muchas, pero generalmente se trata un poco como el de sacar un corcho muy atorado en una botella, o peor, el de sacar a una persona que está profundamente sumida en un pozo del cual no encuentra la salida, ni siquiera ve la luz. Ayer yo comencé a hablarles acerca del daño terrible que hace la culpa para alguien que no puede librarse de ella. A veces hemos creído que en Alcohólicos Anónimos el arrepentimiento consiste en llorar y darse golpes de pecho diciendo qué malo soy. El arrepentimiento verdadero consiste en desprenderse del pasado. Y les platicaba yo mi experiencia ahora que me confronté, por ejemplo, con una fotografía en donde aparezco con mi exmujer y mis hijos en una época en que todo aquello era una vida feliz. Las cosas iban bien, había dinero, la relación entre nosotros parecía que estaba muy bien, los hijos estaban a nuestro alrededor, el trabajo era un trabajo importante y estaba yo en Alcohólicos Anónimos y pues ya ven, ya me conocen como megáfono público en muchas partes y todo el mundo pues pensaba, este señor debe estar muy bien. Viene la situación a la que me enfrento, tengo que pasar por la experiencia del divorcio, por las causas que ustedes quieran, no es el momento de discutirlo, pierdo el trabajo, pierdo la salud, pierdo los bienes, pierdo la familia, y en ese momento efectivamente el mundo entero parece que se derrumba. En esa situación, lo único que fue posible hacer fue no perder el contacto con la vida a través de lo que fuera. A veces yo lo digo con muy buen humor y a veces hasta parece de forma trivial, pero fue en esa situación cuando yo descubrí que la fe verdadera no significaba la creencia absurda en cosas imposibles, sino que la fe verdadera significaba la exploración valerosa y consciente de mis posibilidades. Y tuve que entender que si bien no podía desempeñar un trabajo de la misma naturaleza que desempeñaba antes, podía hacer cosas que efectivamente tuvieran que ver con crear o aportar algo a esta realidad que me tocaba vivir. Me di cuenta que podía escribir, me di cuenta que podía dibujar. A lo mejor en el código de valores de esta sociedad vale menos un pintor o un escritor bisoño que un gerente o que un director de banco. Y sin embargo la posibilidad de hacer algo por mí mismo estaba allí presente. Sobre todo tuve que darme cuenta que el hecho de haber terminado una relación matrimonial de más de 20 años no significaba que el amor se hubiera terminado en mi vida y que por lo tanto de todas maneras había una posibilidad. Pero si iba yo a ir a la posibilidad de nuevo del amor, tenía que ir de alguna forma reconociendo lo que había pasado en esa relación, confrontándolo de modo honesto y después yendo a la nueva relación con el interés o la intención de no cometer los mismos errores que había